hermanos, Dios les bendiga en este nuevo año. Damos gracias a Dios que podemos iniciar el año estudiando la palabra de Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres el Dios de misericordia. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de tener tu palabra, de poderla leer, de poderla escudriñar, de poderla enseñar. Te pedimos, Espíritu Santo, que la misma nos ayude a seguir adelante como buenos cristianos y poder compartirla con otros que no la conocen. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el tema de esta clase es Inspírate en la palabra de Dios. Y vamos a dar lectura al texto bíblico. Es en 2 de Timoteo, capítulo 3 al 14 y del 4 al 2. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Te encargo mucho que prediques el mensaje y que instas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Amén. Dios añada bendición a su hermosa palabra. Esta clase tiene como objetivo clarificar lo que es la inspiración divina de las Escrituras. Número 2, concienciar los frutos que produce la palabra de Dios en el creyente. Y número 3, predicar a todos la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos el tema Inspírate a la palabra de Dios, ¿qué significa inspiración? Mira, que esa palabra te ilumine, que podamos ser influenciados por el Espíritu Santo, que esa palabra pueda causar una impresión en el ánimo de una persona. Eso es inspiración. Eso es lo que nosotros queremos que la palabra de Dios provoque en nuestras vidas. Predicar la palabra ante Dios. ¿Qué es palabra de Dios? Mire, nosotros hablamos mucho de la palabra. Esta es palabra de Dios. Es la ley de Dios. Es la voluntad de Dios. Y se denomina como la Escritura. Esta Escritura del Señor. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué es? Ahora, cuando leí en el texto bíblico a Mateo, sabemos que Mateo está en el Nuevo Testamento, que hay 2 cartas,
y que él es un colaborador y compañero de Pablo. Fue entrenado por su abuela Loida y por la madre de él, que se llama Eunice. ¿En qué fue entrenado? En tener una fe no fingida. Pablo exhorta a Timoteo a persistir en lo que había aprendido. Mira, persiste. Eso fue lo que tú aprendiste de tu abuela y de tu madre. Persiste en esa palabra. De manera que enfoques tu predicación en la fe de lo que ya tú habías conocido. Pablo destaca de que Timoteo aprendía las escrituras desde la niñez. Mire, yo no sabía esto. Desde la niñez, es decir, que nosotros como padres, madres y padres, el mejor momento para enseñarle la palabra, las escrituras a nuestros niños es en esa etapa de la niñez, señalando que es la época más conveniente y apropiada para conocer la verdad de Dios. Pablo puntualiza el gran valor que tienen las escrituras en que la sabiduría obra para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Sabemos que la palabra de Dios tiene promesas de redención. Se hizo realidad en la enseñanza de la muerte y resurrección de Cristo. Hablan de Cristo y declaran que Él es el enviado de Dios para salvar al mundo. Cristo enseñó a los caminantes de Emaús y les fue diciendo que todas las escrituras hablaban de Él. Toda escritura, en el versículo 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. La inspiración de la palabra de Dios radica en que ella no solo es voz, no es que la oigamos, sino que es acción salvadora. Esa palabra nos salva y hay acción en nuestra manera de conducirnos. Dios escogió a personas que servían, las escogió para que sirvieran y para que hablaran de Él. Mire, estas personas no eran cualquier personas, eran personas consagradas, que consagraron su vida al servicio de Dios. El versículo 16 y 17, si usted lo busca en su Biblia, dice que toda escritura es útil para enseñar. Nos enseña, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mira, Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Y los frutos de la palabra de Dios enmarcan la transmisión de la santidad de los seres humanos. La palabra nos redarguye de pecado, conjuntamente con el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso de redarguir de pecado? Es vencer por la fuerza, la verdad y el amor. Hay unas fuerzas negativas, como pueden ser la soberbia, la temeridad, que te atan al pecado y a la muerte. Y tenemos que tener mucho cuidado. El pecador redarguido, mire, se hace sensible a las consecuencias del pecado, del amor, del perdón de Dios. El pecador está atento a la palabra de Dios y flexible para cambiar su conducta, porque sabe que no le agrada a Dios. Yo no puedo ser la misma que hace 20 años atrás, o que no me había convertido. Cuando tú vienes a los caminos del Señor, hay un cambio. ¿Y usted sabe por qué es ese cambio? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando una persona se convierte al evangelio, comienza a crecer en esa perfección. Tengo que caminar y hacer lo que es bueno.
ser obediente a esa palabra de Dios. Es lo que nosotros llamamos, mira, pureza de corazón. Tenemos que evaluarnos cómo está nuestro corazón. Oh, gloria a Dios. Ahora, yo quiero llevarlos, amados hermanos, cómo esta palabra nosotros la podemos llevar a la práctica, a la acción. Vamos a hacer, es como hacer un ejercicio, porque si leemos y leemos la palabra y no la ponemos en práctica, mire, no vale de nada. Nosotros primero tenemos que buscar nuestros frutos, sabiendo que los frutos obran para la salvación. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Saber que la sabiduría de las Escrituras, esta sabiduría de estas Escrituras, te van a capacitar, oh Dios, para tu ser perfecto. Y ustedes dirán, wow, perfecto. Perfecto significa esa santificación y obediencia a su palabra. La palabra de Dios crece en la iglesia. ¿Cómo crece en nuestra iglesia Betel esta palabra y en todas las iglesias que han confesado al Señor como su único Salvador? Porque esta palabra, mire, nos ofrece consuelo, fortalece al débil. En momentos de prueba, consuela, nos ayuda a seguir adelante, a ser paciente. En momentos de soledad, Dios está contigo. En momentos de depresión, Dios enjuga tus lágrimas y tiene personas, hermanos, que oran y claman por sanidad. Mire, Dios quiere que nosotros podamos responder como Él desea. Tú no puedes vivir como tú quieras. No, amado hermano. Tú como creyente tienes que responder como Dios desea que respondamos, que somos sus hijos. Dios quiere que la sabiduría, esa sabiduría es lo que transforma las actitudes del creyente. No son las mismas actitudes. Mire, es mejor amar que odiar. Es mejor estar en la verdad que mentir. Es mejor tener paz que tener guerra. Es mejor como cristiano ser amable que ser cruel. Es mejor creerle a Dios que no creerle. Mire, amados hermanos, tenemos que reconocer que la palabra de Dios que se aprende en la niñez por nuestros padres queda ahí grabada. El deseo es que le enseñemos a nuestros niños a crecer en esa fe, en esa obediencia, en ese amor a Dios. Y finalizamos, amados hermanos, indicando lo que Pablo nos exhorta a Timoteo y a todos nosotros como creyentes, que hay que predicar el evangelio en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que predicar el evangelio, tenemos que estar preparados y tenemos que dar testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas y compartirlo con aquel que no lo conoce o que está necesitado. Amén. ¿Estamos claros con este ejercicio, esta práctica como creyentes comenzando el nuevo año? Vamos a orar. Vamos a orar, amado. Dice así: Padre Celestial, te damos gracias porque nos has alcanzado con tu palabra. Por ella tenemos noticias de tu amor redentor para todo el mundo. En ella vemos tu luz y nuestra realidad deja de ser de muerte para convertirse en vida plena. Perdónanos por nuestro egoísmo, por lo que hemos bloqueado la gloria de tu presencia en nosotros. Y gracias porque cada día tu palabra nos convierte a tu verdad y justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo, amados.